Bueno, ¿sabían ustedes que Amazon anunció una inversión de $4.000 millones en Chile? La multinacional tecnológica pretende instalar un nuevo centro de datos que ofrecerá sus servicios de nube para toda Latinoamérica, iniciativa que fue bien valorada por la viceministra Aysén Echeverry. Tengo mis dudas, porque todo centro de datos significa gran consumo de agua. Vamos a ver qué significa eso. Pero también nos hacemos la pregunta en términos sociales, trabajo, ¿no? En el contexto de la guerra arancelaria. Y queremos conversar al respecto con nuestra experta UNIAC de hoy, Fabiola Vilches, docente de la Escuela de Negocios y es ingeniero comercial por la Universidad de Concepción, con un magíster en Administración de Empresas y otro en Educación Superior. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito académico y empresarial, destacándose como docente de la Escuela de Negocios de nuestra universidad, y su trayectoria incluye la formación de emprendedores y la asesoría en áreas como fijación de precios y diseño de modelos de negocios, y por eso nos pareció que era la persona indicada para ayudarnos a entender lo que significa esta inversión, tanto en términos laborales, uno podría decir, pero también en términos económicos en el contexto de del caos que ha generado el gobierno de Trump a nivel del comercio internacional, ¿no? ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Está bien, me vi que estaban manoteando allá al otro lado de la cabina, que se acercara. Ya, perfecto. Estamos bien. Nos están viendo preciosas como somos. Es hermoso, me encanta. Ya, entonces tenemos este dato, ¿no? Amazon Web Service anunció esta inversión de $4.000 millones para establecer su primera región de infraestructura en Chilito. Este proyecto se espera que esté operativo para finales del 26 y va a incluir la construcción de un centro de datos que ofrecerá servicios de nube, no solo al mercado chileno, sino a toda Latinoamérica. La iniciativa contempla la creación de 3 zonas de disponibilidad en la provincia de Santiago y se enmarca en el compromiso de Amazon con la sostenibilidad. Eso dicen, utilizando tecnologías de enfriamiento que minimizan el uso de agua y operando con energía 100% renovable desde el 23. Eso dice Bezos. ¿Le creeremos? Es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y además, otra cosa es como, para definir de lo que se dice a lo que se hace, ¿quién está controlando? Es que primero Chile, antes de cualquier, o sea, el impacto de una multinacional que se venga a Chile, etcétera, te impacta directamente en el empleo, tanto directo como indirecto. Entonces, por ejemplo, empresas que se viesen beneficiadas, las mismas startups, que puedas hacer servicios en la nube, adicionales, etcétera. También servicios relacionados como ingeniería, TI, soporte y construcción también se ven beneficiados el hecho que se instalen. Son mercados que se dan como anexos. Ahora, el tema pasa porque mucha inversión, si ofrezco disculpas si me pongo muy técnica. Yo estaré aquí para traducir en caso que nos perdamos. En términos generales, siempre que hay una empresa que invierte en el país, eso al aumentar la inversión automáticamente aumenta nuestro PIB. Ya. Económicamente, si se quiere, para el término monetario, nos vemos beneficiados. El tema es... ¿Quién? Porque ahí inmediatamente yo digo, ya, pero el Producto Interno Bruto de Chile está cerca de los $1.500 per cápita, y uno dice, ya, pero el chileno medio no gana $1.500 al mes. Entonces, eso va de la mano, que si se hicieran buenas políticas públicas, se hiciera buen uso del dinero y todo funcionara maravilloso, sería lindo para nosotros. En la realidad, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, Bezos dice que él va a ocupar solamente un 4% del agua porque el resto es enfriado por aire en sus servidores. Nosotros, por ejemplo, vivimos una sequía, veníamos de una sequía. Sí. Fue prácticamente un milagro que se llenaran nuevamente lagunas, el Salto en Laja, etcétera, y otros centros. Y eso sabemos que es un par de años. Es pan para hoy, hambre para mañana. Si no llueve de nuevo, vamos a quedar exactamente igual. ¿Y qué va a pasar cuando eso se acabe? Más si tenemos líderes que no creen en el ciclo del agua. Partamos desde ahí. Y partamos en que tenemos líderes en que confunden un término que me gustaría plasmarlo ahora, que es muy distinto el capitalismo con la economía. Ese es el punto. La ciencia económica es linda y a mí me apasiona porque ve el uso de recursos, ve la eficiencia, se entiende que todo lo que yo hago tiene efecto en otro. Mi libertad termina hasta donde empieza la del otro. Claro, la economía se piensa en comunidad. Se piensa en comunidad. El tema es que cuando entra el capitalismo de por medio no se piensa en comunidad. Entonces, por eso cuando nos dan el speech de que hoy vamos a aumentar el PIB, vamos a ser todos más millonarios, probablemente va a ser una parte de la población y no va a ser una repartición homogénea. Bueno, entiendo que hasta el día de hoy el 19% del Producto Interno Bruto llega al 0,3% de la población. O sea, imagínate. Y podemos llegar incluso a menos, porque tenemos que pensar en la billetera fiscal, cómo está en este momento. O sea,
tenemos de deuda un 60 y tantos % del PIB. O sea, imagínate, vamos a poder tener política al respecto. Y otro punto súper importante, entonces, por un lado, el tema de sostenibilidad, que hay que verlo y normarlo. Ese es el punto, no está normado como corresponde. O sea, ¿qué significa este nivel de inversión para el contexto, primero, ecológico? Es que el tema es que cuando hacen análisis de costo-beneficio, lo ves como, para el que haya estudiado administración o algo, una simple evaluación de proyecto. Pero cuando tú evalúas un proyecto, tú ves el impacto social y el impacto económico. Y esta gente se ha olvidado un poco del impacto social. Por ejemplo, el hecho que diga que van a aumentar los empleos, por supuesto, pero siempre y cuando sea de la mano de obra local. Ese es el punto. Y ahí empieza mi mirada... Y ahí empiezan las dudas. Exactamente, y además estaba pensando en mi cosa conspirativa, ¿no? Exacto. Vamos a dejar el tema de Amazon en Chile ahí como con puntitos. Stand-by. Porque vamos a volver a lo de Estados Unidos. Porque uno dice, ya, pero a ver, este anuncio de Amazon, Bezos, que es uno de los oligarcas económicos que estaba detrásito de Donald Trump el día de su ascensión, y que sabemos financiaron la campaña de Trump para llegar a la presidencia a cambio de una baja de sus propios impuestos, de los impuestos de las empresas más millonarias del mundo, no solamente de Estados Unidos, con el compromiso que hace Trump hacia ellos eso, le vamos a bajar los impuestos a ustedes directamente. La gente más rica va a pagar menos impuestos, por lo tanto van a ser más ricos. Y al público votante les dice, porque vamos a hacer America Great Again y vamos a traer la industria que en algún momento salió de Estados Unidos, de vuelta a Estados Unidos. Exacto. Para que el americano medio tenga, el estadounidense medio, tenga mejor trabajo. ¿Y qué es lo que está pasando en la realidad? Que contratan mano de obra local, por ejemplo, de países aledaños como México, donde no tienes buenas prácticas laborales probablemente, o en menor cuantía, si se quiere, o menor regulación. Y en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer la empresa en el día a día? Hay que ser, es como uno cuando ve la billetera. Tú puedes ganar mucho dinero, pero siempre vas a ver tu costo económico. Sí. Y además, mientras más ganas, más gastas. Es un clásico. General, es un clásico. Es como decir la típica que, no sé, pues, casa herrero, cuchillo palo. Es como que se da eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema es cómo administras y al momento de tomar una decisión, por ejemplo, en una contratación, para una empresa, si quieres aminorar costos, claramente me va a convenir traer mano de obra extranjera. O robótica. O robótica, que claramente la empresa lo puede hacer. Entonces, el desafío, más allá de que es bueno, económicamente hablando, porque ingresa el PIB, y en eso podríamos dar toda una charla, una clase. ¿Pero pagarían impuestos importantes, significativos para el país, una empresa como Amazon, con este tipo de inversión? Es que con este tipo de inversión hay que regularizar, hay que ver y revisar todavía la nueva reforma tributaria que tenemos en Chile y cómo está fijada. De hecho, la nueva reforma, a mi parecer, y eso es opinión, está diseñada para, ¿cómo se llama? Una guerrilla contra la microempresa, pequeña y mediana empresa, porque los tramos cambiaron y si te fijas, el gran porcentaje de economía en Chile se mueve por la pequeña y mediana. Entonces, el gran porcentaje del trabajo. El trabajo se mueve ahí todo y probablemente la tasa impositiva que logremos de una gran empresa no sea como tan espectacular como... O sea, yo me imagino que los expertos de Amazon hicieron el cálculo. A ver, ¿qué país? Por algo vinieron acá. ¿Dónde hay que pagar menos impuestos, hay menos exigencia? Ya, vámonos ahí, vámonos a Chile. Además, porque ya no nos podemos ir a China. Es que claro, en China ya no nos aceptan y tiene que haber un país que primero tienes el tema de que tienes conexión con todo el resto del mundo, tenemos la frontera más larga, tenemos mar por toda nuestra frontera, eso también les conviene. Pero hay un tema que cuando llegan a Chile, si te fijas, y me llamó la atención, lo primero que mencionaron fue Santiago. Nosotros tenemos una economía demasiado concentrada. Primero, en minería. O sea, nos conviene que vengan también por un tema de diversificación del producto en Chile. ¿Pero qué es lo que estaría ofreciendo Chile en esta inversión, además de agua? Además de agua y sobornarlos a ellos, primero, si no tiene regulaciones en, por ejemplo, no girar el tema de monopolio, porque también puede ser que, claro, yo estoy en Chile, soy una empresa extranjera, pero venga usted y haga negocios conmigo, no se preocupe, aquí tengo todo, y a los chilenos les damos un poco de trabajo y los mantenemos ahí como en el medio. Si no hay una regulación que exija a la empresa que en el fondo contrate mano de obra local, por ejemplo, la diversidad, que ocupe más de una región, por ejemplo, sus instalaciones debiesen, tenemos en cada región, hay mucho talento que desarrollar, sobre todo en temas de tecnología. Hay mucho potencial que no se está usando. Entonces hay que ver también la distribución de esas riquezas y de dónde se instala para que fuese más equitativo, por ejemplo. Claro, pero ahí uno dice, a ver, espérate, voy a tratar de, Fabiola, retroceder un poco a propósito de algo que dijiste antes, ¿no? El actual ajuste que se propone para las leyes impositivas
está de nuevo dándole más herramientas a las grandes empresas, Exacto. que son los más millonarios del país, y haciéndole la pelea, como tú decías, a la microempresa y a los emprendimientos pequeños, ¿no? Que son, además, los que más generan trabajo. Exacto. Entonces, uno dice, ya, si esa es la lógica, está difícil que una inversión tan importante como 4.000 millones de dólares de parte de Amazon vaya a llegar a el bolsillo o al bienestar de un chileno medio. Luego hay quienes defienden este proceso diciendo, bueno, pero tenemos a Amazon, también Microsoft y Google tienen inversiones en Chile. Sí. Eso podría beneficiar al país en términos de posicionarlo como un referente en términos de empresas tecnológicas en Latinoamérica. Es que además a la par de... Es súper enredado igual, son muchas cosas. Son muchas cosas, pero mira, yo te lo delimitaría como en 3 aristas. Por un lado, económicamente tenemos que ver esto del PIB y la parte económica, tenemos que ver la parte social, pero también la imagen país. Ya. ¿Por qué la imagen país? Si lo llevamos al símil, tú vas a pedir un crédito y te dicen, usted es profesional, trabaja, cumple con todos estos requisitos, sí, paga todo el día y le damos crédito. En el caso de un país es exactamente lo mismo. Entonces, el hecho que venga, por ejemplo, una empresa de esa naturaleza, nos podría instalar como, por ejemplo, un líder como un hub digital, por ejemplo. Sí. Fomentar el tema de las startups y hacer negocios relacionados con esta empresa. Eso sí se vería muy beneficiado. En el caso que, por ejemplo, también tuvieran política de que yo puedo, por ejemplo, como Amazon Web Service, trabajar con distintos micro startups o qué sé yo, empresas pequeñas y no llevar todo ese trabajo a un conglomerado grande. Claro, porque si no, volvemos a ser un país que mismo. solamente entrega, como dice, monoproductor. ¿Sí, no? O sea, porque yo estoy diciendo, ¿qué es lo que Chile le va a entregar a Amazon? ¿Qué le está ofreciendo y qué le está pidiendo? Y hasta ahora solo sabemos que es territorio y agua. Es territorio y agua, y en el fondo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Establecer políticas de sostenibilidad primero, porque en el fondo yo te estoy cediendo terreno, pero recordemos que los recursos son escasos y las necesidades múltiples. Eso es lo que enseñamos siempre en economía. Entonces, claro, ese recurso se va a acabar en algún momento. Tiene que haber normativa. Tienes que cuidar a la población, por lo tanto también debiese haber normativa. Y en cuanto también a la micro y pequeña y mediana empresa, debiese establecerse alguna norma que obligue a esta participación y que se creen estos microciclos o micronegocios. Que en el fondo, y ahí sí, efectivamente, tú verías algo fructífero, porque en el fondo estás haciendo que, por un lado, las empresas pequeñas y medianas que dan empleo sigan fructiferando, relacionar también la mano de obra local, como te digo, y el hecho de que las personas tengan empleo claramente aumenta el consumo y eso mueve la economía como consecuencia. Ok, entonces si yo resumo todo lo que dijiste en estos 20 minutos de conversación, diría que puede ser una buena noticia esta inversión de Amazon siempre y cuando sea acompañada la inversión por una regulación que tome en cuenta todos estos elementos que acabas de nombrar. Exacto, porque en el fondo yo voy a estar ganando dinero hoy, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana, como dicen en general. Claro, tengo la empresa, me da el empleo, pero si acabo con el recurso natural, en algún momento esa empresa se va a ir. Bueno, como estaba pasando con las mineras. Exacto. Y, por ejemplo, además, nosotros debiésemos preocuparnos, como te decía, que somos, como bien dices tú, monoproductor, nuestro principal producto estrella, o como nos mostramos al mundo, es por la minería. Y tú mismo estás diciendo, las minerías se están yendo. Claro. El recurso se está acabando. No somos los únicos que, por ejemplo, ¿qué hicimos con el litio? Fue lo mismo que con el cobre, fue casi un chiste. Sí. Y no nos preocupamos de la manufactura. No, por ejemplo, este mismo tema de Amazon Web Service, como recomendación, debiese también tener una relación con las universidades y los IP y CFT. Por eso puede ser potencialmente tremendo. Puede ser una muy buena noticia maravilloso para el emprendimiento en Chile, para la instalación de capacidades tecnológicas, de conocimiento, pero no sabemos si eso va a pasar. Pero siempre y cuando hay una norma. Ese es el punto. Porque es como un niño, cuando tú le dices que no y el niño aprende que efectivamente eso está malo porque les va a pasar algo malo, no lo vuelve a cometer. En cambio, si tú vienes y al niño le das todo, el niño va a hacer lo que quiera contigo. Es lo mismo que estamos haciendo con esta empresa extranjera. Tú pensás eso, yo pienso bueno, no. Es que me metes que uno no es madre, entonces no puedo opinar, pero esta idea de ciertas, como educación respetuosa. No. Entonces, hay cierta, no toda. Cierta, no toda. Una no puede opinar mucho. Pero, entonces, el tema tiene que ver con normativa. Exacto, es normativa. Si en el fondo es poner las reglas de tu casa. Cuando tú entras, invitas gente a tu casa, tú vas a hacer un asado, tú sabes que todos los invitados pasan al patio o donde esté el tema del asado y delimitas el terreno. Ningún invitado se va a ir a sentar a tu cama, por ejemplo. Pero aquí podría, es que pero no aquí, sea,
No se sabe. No sabemos. Yo veo porque demasiado entusiasmo. Depende quién es el que le da hospedaje. Exactamente. Bueno, ahí tienen varias cosas para estar pensando. Lo bueno es que acá en UNIAC tenemos expertos de distintos tipos que nos ayudan a mirar ciertos temas de contingencia y qué es lo que nos toca hacer también como universidad y como ciudadanos y ciudadanas informados. Así decir, es que ese es el punto. Veamos qué pasa ahí. Fabiola Vilches de la Facultad de Negocios y Administración de UNIAC. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ay, te tenemos un regalo de parte de la gente buena de Planeta, que nos manda libritos para regalar a nuestros invitados y invitadas. Te dejo Pioneros del Capital, relato de los forjadores del mercado de capitales chilenos de José Ramón Valente para que... Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la música y prontito vamos a estar conversando de series con Sol Márquez.